días. Hoy vamos a entrevistar a Mauro Araneda Figueroa, un estudiante de psicología que está cursando en este momento su cuarto año de universidad en la Universidad de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, al sur de nuestro país. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. ¿Te Qué parece bueno. que partamos con las preguntas? Sí, claro. Ya. Como partida sabemos que estás estudiando psicología ¿qué te inspiró a estudiar esta carrera? Em, lo que me inspiró fue em, como, como esta idea de querer ayudar a los demás, de querer ayudar como a la gente en general. Pero luego esto se fue transformando. Entonces, como que lo que realmente me inspiró como para de verdad esforzarme en la carrera fue em, conocerme a mí mismo. Conocer el porqué del funcionamiento del cerebro del ser humano. Entonces, conociendo eso, ya he ido entendiendo muchas cosas del comportamiento de las personas. Entonces, eso es como lo principal. Ya. Nuestra segunda pregunta, bueno, también sabemos que estás en la Universidad de Aysén. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria dentro de la universidad? Uy, ha sido bastante como compleja, pero no por motivos míos, sino por los mismos motivos de la universidad. Es una universidad nueva, partió como el 2016, es relativamente nueva. Entonces, igual ha atravesado como por diversos cambios y estos han influido tanto a los profesores como a su forma de enseñar, como a los estudiantes. Entonces, ha sido una universidad bastante inestable. El año pasado estuvo en paro como 3 veces, se la tomaron una de esas veces. Estuvo como un mes, estuvimos como un mes sin clases. Pero eran motivos fuertes, no era solamente porque los alumnos se les ocurrió, era por motivos que tenían que ver como la inaccesibilidad para estudiantes con diferentes condiciones, no tenían como las medidas necesarias para, por ejemplo, alumnos con TEA. em, Tampoco, como que quitaron una guardería que tenían para los hijos de los mismos estudiantes, entonces como que eran muchos reclamos, los microondas no funcionaban, era ni lo básico, como que a veces cortaban el agua, la luz a mitad de clases, estábamos en, no sé, en algunas evaluaciones que eran como en el momento de clases, como con tiempo limitado, y eran online. Entonces nos cortaban el internet de la universidad y ahí llegaba nuestra prueba. Mm, Y algunos profesores no entendían eso, era como profesores que eh, por ser de afuera teníamos que, por ejemplo, estar en la sala en su clase y ellos como en una pantalla, como en la pizarra por Zoom, viendo cómo hacíamos nosotros nuestra evaluación. Entonces era como, no existía esa cercanía con ese profe, nos pasó mucho, a muchas carreras les ha pasado em, por tener un profesor de forma remota. Ese es otro problema que ha tenido la universidad. Entonces son como diversos factores que han como afectado como a varios estudiantes, algunos por ejemplo en psicología, en mi generación, entramos en pandemia, entonces fue todo online. Y, y no se sabía si íbamos a volver a lo presencial, estaba como esa incertidumbre, aunque en efecto el 2022 volvimos a lo presencial y ahí notamos todas las falencias que te dije, porque online no sabíamos nada. Incluso algo que poca gente sabe es que el 2021 donde estábamos en pandemia y estábamos también de forma remota, también se tomaron una sede de la universidad de forma presencial. Unos estudiantes por una denuncia por acoso a un profesor y ese profesor quedó libre. Este profesor era amigo de la rectora de la universidad, entonces como que ahí como que algo no calzaba. Y después se fue la rectora
o sea, terminó como su cargo y el año pasado asumió otro rector que era de la misma línea de la rectora, eran amigos y todo, y ahí fue cuando se tomaron la U, cuando hubo paro, y por culpa de ese profesor, o sea, profesor de ese rector, varios profesores tiraron licencia todo el año, entonces como que tuvimos ramos donde quedamos votados sin nada. Por ejemplo, a unos compañeros les tocó que empezaba nuestro proceso de tesis y uno de sus profesores, como en mayo del año pasado, tiró licencia y no volvió más, entonces quedaron votados todo el año, se atrasaron mucho, de hecho todavía están como en una parte de la tesis que debíamos haber entregado el año pasado, recién la están como pudiendo finalizar ahora, esta semana. De hecho, igual entre otros compañeros lo hemos tenido que ayudar y eso, pero en general eso es como lo que ha afectado un poco como en el rendimiento. Todos estos problemas porque como que provocan estrés, un poco de ansiedad también bueno, en un momento provocó como esta ansiedad de no saber si iba a cerrar la universidad, porque también estaba como ese miedo de que fuese a cerrar y varios medios de comunicación igual como que difundieron esa información de que la Universidad de Aysén va a cerrar, como que igual tergiversaban como la información, o sea, como que salía algo de la universidad y ellos decían otra cosa nada que ver, entonces ese fue como igual una pelea que tuvimos como con los medios de comunicación de acá de la misma región, entonces estaban igual diciendo los estudiantes de la Universidad de Aysén son violentos y en ningún momento como que fuimos violentos, le pegamos a alguien. O destrozamos la U cuando se la tomaron, porque yo igual fui parte como de esa organización, igual estuve metido, pero en ningún momento, por ejemplo, destrozamos la universidad, rompimos ventanas, como decían por ahí, nada. Pero actualmente como que ya está como supuestamente cambiando eso, porque ahora el mando lo tiene como una universidad de Temuco, entonces trajeron un representante que se está haciendo cargo de la universidad actualmente, entonces no hemos tenido dificultades. De hecho, unos compañeros estaban diciendo, está muy tranquila en la universidad, estaba muy tranquila, tenemos que tomarla, sí, para hacer algo porque estaba muy tranquila. Entonces, ahora como que ya era hora ya de que se calmara todo, pero en su momento sí estuvo fuerte. Los años que llevo en la universidad fue súper duro, pero ahora está más tranquilito. Es lo importante. Sí. Ya. Como igual estás en tu penúltimo año ya, eh, cuando termines tu tesis, ¿en qué especialidad o qué área te gustaría enfocarte? Mm, es una pregunta que igual me he ido planteando todos estos años porque, por ejemplo, en primer año quería algo, en segundo otra cosa, el año pasado también. Este año como que estoy entre el ámbito clínico y lo educacional, pero como lo que me llama más es el ámbito educacional. Ser como un psicólogo educacional es como lo que más me parece porque es entretenido, porque he trabajado también o sea, trabajado entre comillas, he hecho prácticas en colegios también y en distintos, entonces me he llevado como, eh, he adquirido diversos conocimientos con respecto al quehacer del psicólogo educacional en un colegio y también me he dado cuenta de qué cosas están bien y qué cosas están mal dentro del establecimiento. Me gusta esta área, el poder tener como ese contacto como con los estudiantes también también con toda la comunidad educativa. Bastante interesante. Igual como que he tenido que leer bastante por el tema de mi tesis, en todo lo que es el ámbito educacional, el quehacer de los mismos profesores y su interacción con los estudiantes. Entonces como que sí, es bastante divertido e interesante. Interesante. Eh, ¿Qué es lo que más has disfrutado dentro de la carrera? La compañía de compañeros, el tenerse el uno al otro. Porque pasa que en otras carreras no pasa eso, nos hemos dado cuenta, porque, por ejemplo, está la carrera de enfermería y nos hemos dado cuenta que es una carrera súper competitiva entre ellos mismos, entre los mismos estudiantes, incluso de distintas generaciones, como que se niegan, por ejemplo, los estudiantes de quinto a enseñarles a los de primer año, por ejemplo.
o hacerles estas tutorías que a veces como incluso les pagan a algunos estudiantes por hacer tutorías. Pero en mi carrera no pasa eso, por eso lo que más como que he valorado es la compañía con, valga la redundancia, con mis compañeros. Es como algo que incluso ha motivado que uno siga en la carrera. Em, y lo hemos discutido también entre todos, es como que ha hecho más amena nuestra estadía en esa carrera. Es súper bacán, súper lindo. Entonces, al final, igual estar estudiando y estar solo a veces te puede bajonear harto, entonces tener la Sí, compañía igual, es claro. importante, sí. Es importante, sí, Eh, porque, por ejemplo, uno sale de cuarto medio y no va a pasar lo que uno piensa que va a seguir viéndose con compañeros de su liceo. O sea, algunos sí, algunos no, algunos topan. Lo que me pasó a mí es que como salí como en pandemia, ya ese mismo año dejé de ver a mis compañeros en 2020. Entré a la universidad y fue como el primero el que entró a la universidad después de salir, porque entré al tiro al año siguiente después de salir. Algunos compañeros se tomaron un año, otros trabajaron, otros no fueron a la universidad, fueron a otro instituto. Em, entonces se pierde como ese contacto con amigos y lo bueno es que se ha fortalecido más con los nuevos amigos que uno hace en la carrera también. Porque estamos ahí todos para hacer para hacernos bien entre uno al otro, no, ¿cómo se podría decir? No competimos uno con el otro para ver quién destaca más, aunque siempre va a haber uno que destaque más, pero esa persona que destaca le ayuda al resto. Entonces, eso es como lo bueno. bueno, igual ya no hablaste de lo positivo que ha sido para ti la carrera y ¿qué es lo que más se te ha hecho difícil o complicado precisamente de la carrera? Las lecturas, el leer, porque a mí no me gusta leer en lo personal, nunca me ha gustado leer. Entonces, ahora sí o sí tengo que hacerlo. Pero me gusta leer cosas que sean interesantes y eso, ¿no? Es como, pero leer como algo que no me llama la atención, eso no, no me gusta. Entonces como que al principio se me complicó bastante porque como igual siento que no tuve como una buena base para entrar a la universidad, ya que em, no tenía como una decente comprensión lectora. O sea, podía estar leyendo, pero leída, no comprendía como lo que estaba viendo, tenía que leerlo 10 veces más para ver si entendía. Entonces, como que ese cambio abrupto del liceo a la universidad, como que fue igual pesado, porque igual habían, por ejemplo, algunos conceptos, bueno, muchos que yo no entendía, y en las clases escuchaba que los profesores la utilizaban, y yo quedaba como, ¿qué es eso? No lo entiendo. Entonces, tenía que ir a buscar lo que significaba y todo. Después, en la escritura también. eh, es como que me afectó también porque hay que hacer todo formal, hay que escribirlo de una buena forma. Entonces, al principio, y estuve revisando el otro día y me dio una vergüenza revisar mis primeros trabajos de primer año. Era como la información estaba bien y todo, pero la forma en la que la había escrito estaba pésima, estaba horrible. Estaba horrible, lo siento. Estaba muy mala. Era como em, súper sencilla, súper básico, no estaba bien desarrollado. De hecho, un día estaba aburrido, agarré uno de esos trabajos que entregué y lo desarrollé bien para sentirme como que a ver cómo he avanzado y todo. Entonces dije, hoy de verdad he aprendido, porque en algún momento igual he pensado, por ejemplo, que no he aprendido nada, que no me ha servido de nada leer, pero de repente cuando estoy conversando con compañeros sobre ciertos temas, digo, sí, sí he aprendido, ahora manejo estos conceptos, puedo escribir de cierta forma, no me complica hacer informes, por ejemplo. Ahora, pero todavía no le agarro el gusto a leer, todavía detesto leer.
Sin embargo, al entender lo que estoy leyendo, ha hecho que no sea algo tan pesado, que no sea tan estresante, em, que no lo evite, porque antes lo evitaba, por ejemplo, cuando mandaban lecturas y teníamos estos controles de lectura, por ejemplo, em, ya no, uno no se podía buscar el resumen de esos textos porque eran muy específicos, era el texto como que ninguna otra persona lo tenía, solamente el profesor. Entonces sí o sí tenía que leerlo y comprenderlo. Entonces ahí empecé como ya a aplicar ciertas estrategias como de lectura. em, Igual como que algunas personas me ayudaban como a organizarme y yo era súper desorganizado. Entonces eso ha sido como lo más complejo, lo que es el gusto por la lectura y también como la mala escritura que tenía. Bueno, nos hablaste igual que dentro de tus compañeros, como que todos se quieren mucho, siempre se están apoyando. Y precisamente relacionado con eso, ¿tú qué tipo de personas crees que pueden entrar a estudiar psicología? Mm, yo siento que es una carrera que em, si a una persona le gusta la interacción de las personas, le gusta ser cercano a ellas o le gusta una persona con el simple hecho de que le gusta escuchar, siento que es una buena carrera. Porque al principio, por ejemplo, uno puede pensar que la psicología tiene que ver con, por ejemplo, que una persona llegue como con un problema, una dificultad, te la cuenta y como que trates de encontrarle una solución ahora ya. Es lo que se piensa, como em, que uno va, deja su problema y va a salir aliviado con la solución. Y así no es. Uno con el simple hecho de escuchar a una persona ya está haciendo algo, ya es una intervención, ya estás ayudando a esa persona al escucharla porque estás empatizando como con el dolor que tiene. Estás, la comprendes, no la juzgas. Eso también es importante. Una persona que no juzgue al resto, una persona que no cuestione el accionar del resto de personas. Por ejemplo, que llegue una persona a contarte un problema y tú digas, ¿y por qué lo hiciste? Oye, está mal eso. O así como atacar a la persona, porque si no, esa persona no va a volver más a tu consulta. O no va a volver más a otro psicólogo, porque va a tener esa visión sobre que todos, y ahí va a generalizar, que todos los psicólogos son de tal forma, cuando realmente no. Entonces, una persona que tenga estas herramientas, por ejemplo, la escucha activa, sea empática, ya es como suficiente para entrar a estudiar la carrera, porque dentro de la carrera ya aprendes todo, o sea, vas aprendiendo lo necesario como para dar una devolución a la persona, por ejemplo, o para realizar una intervención. Porque, por ejemplo, lo que yo creía era que iba a entrar a estudiar psicología y ya tenía que saberlo todo, ya tenía que saber quiénes eran tales autores, los principales y todo. Y no, uno tiene que entrar, una persona que tenga ganas de aprender sobre el comportamiento del ser humano y que a la vez también sea empática o sepa escuchar, va a tener una gran ventaja en la carrera. Hay algunas personas que no puede que entren a la carrera y les guste y no tengan estas herramientas o no sean de tal forma, pero la van aprendiendo a la larga, durante la carrera. Pero es importante, o sea, es importante en algún momento em, darse el brazo a torcer si es que uno es tan duro con el resto de personas, por ejemplo, si es una persona que juzga, si es una persona que em, como que siempre ataca al resto de una forma indirecta. Es como, va a ser contradictorio si una persona es de esa forma y empieza a estudiar esta carrera, porque en algún momento se va a dar a conocer esto, de que la persona no es una persona empática, no escucha bien, y entonces ahí pueden comenzar los problemas de ego, por ejemplo, em, de que empiecen como a competir con otros psicólogos de otros lugares.
Entonces como que se dejan llevar por sus conocimientos, solo como por saber, ya, ya empiezan como a opacar al resto, incluso estudiando. Puede suceder. Por el momento a nosotros no nos ha pasado, porque esos estudiantes que hacían eso, porque igual pasó, se fueron en primero o segundo año. Eh, Congelaron, porque tuvieron algunas dificultades y eso. Entonces como que no, no, es como te decía, es súper contradictorio ser de tal forma, pero no aplicarlo también a lo que es la práctica, por ejemplo, como ya te decía, nuevamente, escuchar y eso. Si no lo haces con el resto de personas, te va a costar mucho hacerlo ya como profesional, por ejemplo. Entonces, es una persona con esta base de escucha activa, de ser empático y que tenga las ganas de aprender, es una buena carrera para esa persona. Interesante. Bueno, tú actualmente tienes 21 años, claramente. Eh, ¿A qué edad te empezó a interesar esta carrera de psicología? Mm, a ver, esto fue en tercero, yo iba en tercero medio. A ver, la edad, tenía como 16 años. Eh, Igual era como en esa etapa de adolescente y eso. Em, sí, tenía 16 años y fue por una clase que tuve. Tuve una asignatura de psicología, así se llamaba psicología. Y yo antes no había tenido ningún acercamiento a la psicología. Nunca había ido a psicólogo, por ejemplo. Sabía que habían psicólogos en mi colegio, pero no sabía qué hacían. Para mí eran muy fantasmas esas personas. Existía, por ejemplo, el equipo de convivencia escolar, pero no sabía qué hacían tampoco. Entonces, como que para mí siempre fue algo muy desconocido. Y cuando empezamos a tener esa asignatura, el profesor era muy motivado, era como muy enérgico, entonces como que nos traspasaba esa energía también. Hacía participar incluso a las personas que eran como las que se aislaban del curso porque no querían socializar con el resto o porque le caíamos mal. Entonces como que hacía que todos formemos un puro grupo. Igual en ese tiempo en mi curso éramos relativamente pocos para la cantidad de estudiantes que pueden ser en otros cursos, éramos como 12 más o menos, como 12 alumnos ya en tercero medio. Éramos el curso más chico de la enseñanza media. Y igual era un gran problema, por ejemplo, que estas 12 personas estén como separadas por grupos. Eh, Era como muy conflictivo en el curso también, pero este profesor logró hacer que de forma inconsciente compartamos con esas personas y a fin de año ya por lo menos saludábamos a nuestros propios compañeros de curso, cosa que igual hubo mucho tiempo que no pasaba, por ejemplo, que los ignorábamos, incluso nos topábamos en la calle y no los veíamos. Después ya los saludábamos, de hecho actualmente igual algunos con los que antes, por ejemplo, yo no me llevaba bien en mi curso, los veo en la calle y nos saludamos así súper en buena onda. Igual ese fue el último año que nosotros nos vimos presencial, fue en tercero medio, porque cuando pasé a cuarto, ya en el 2020 empezó esto del coronavirus y todo, y no nos volvimos a ver más. Entonces como que con eso me quedé, como que igual les di un par de vueltas. em, Igual llegó el 2020, llegó como la época de la prueba de transición, la que antes era PSU y después PDT. em, y yo fui a dar la prueba así como pensando como en dos posibilidades, pero muy por dentro yo quería solamente una, que era psicología. Entonces, di la prueba, tampoco me había preparado tanto porque fue un año en donde no, mira, si ya te había dicho que no me gustaba leer, en ese tiempo no leía nada porque como no lo encontraba necesario, como que las pruebas de, de cuarto medio era solo casi por asistencia a las clases y fue re fácil. Cuarto medio. Entonces, por eso salí como con una mala base. Fui a dar la prueba y como que me fue lo normal. Y ahí tuve como como que estaban mis dos posibilidades. Me llamaron, me dijeron, hay un cupo para ti en esta carrera y también hay un cupo para ti en esta otra carrera.
tienes hasta las 3 de la tarde para presentarte a la universidad y todo para decidir una, sino como que me podían como mandar como a la que tenía como, no, creo que iban a llamar a la siguiente persona que seguía de mí por el tema del puntaje para darle la opción de matricularse. Entonces yo fui y me matriculé en psicología. Y entonces como que ahí dije, de verdad, como que quizás se hizo realidad este pensamiento de desde los 16 años querer estudiar psicología. O sea, eso lo pienso ahora, porque en ese momento cuando entré a psicología, yo entré con 17 años a la universidad. Entonces había pasado un año y tanto, eh, más o menos, un poco más de un año. Todavía no cumplía los 18. Entonces, también tenía como esa mentalidad un poco inmadura con respecto a lo que estaba estudiando. Em, y ahí le fui como desarrollando y fortaleciendo como este pensamiento relacionado a cuándo me interesó estudiar esta carrera, porque tampoco quería como imaginarlo como entré a esta carrera solo porque quedé. Eh, no quería verlo, en un principio lo pensaba de esa forma, así como entré como solo por suerte, mm, o porque no me quedó de otra, pero no, porque es algo que de verdad me gusta, me interesa, como que hay momentos en los que incluso me llena, cuando son temas relacionados a la práctica y eso. Entonces, eso, como desde los 16 años, como para responder a tu pregunta. Ya.